Cómo el Mossad secuestró un barco de armas de Corea del Norte sin disparar una sola bala. El teléfono sonó 3 veces en la casa segura de Limassol antes de que Eitan levantara el auricular. Afuera, el Mediterráneo lamía los muelles con una calma que mentía. Adentro, el zumbido del fluorescente sobre su cabeza marcaba los segundos como un metrónomo de urgencia. La voz al otro lado no se identificó, nunca lo hacían, pero él reconoció el acento de Jerusalén, ese hebreo cortado que solo usaban los que habían crecido entre archivos clasificados y silencios obligatorios. «Hay un barco», dijo la voz, «viene del este, no puede llegar a su destino». Eitan miró por la ventana el reflejo de las luces portuarias sobre el agua negra. Sabía que el este significaba Pyongyang. Sabía que no puede llegar significaba que alguien moriría si fallaban. Lo que no sabía, todavía, era que esa operación le costaría todo lo que había jurado proteger. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. Primera parte, la operación y la llamada. Eitan colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante exactamente 7 segundos. Era un hábito que había desarrollado en 20 años de servicio. 7 segundos para procesar, para separar la emoción del deber, para convertirse en lo que la misión necesitaba que fuera. Cuando el 7º segundo terminó, ya no era el hombre que había cenado solo esa noche mirando fotografías de una hija que apenas lo reconocía. Era el agente que Tel Aviv llamaba cuando las operaciones no podían existir en ningún registro. Se movió hacia el escritorio donde un sobre Manila había esperado durante 3 días. Lo había recibido por valija diplomática desde Atenas, sellado con el código que indicaba máxima prioridad. Hasta esa llamada no había tenido autorización para abrirlo. Ahora, mientras rasgaba el papel con la precisión de quien ha abierto 1000 sobres idénticos, sintió el peso familiar de lo que venía. Fotografías satelitales. Un carguero de bandera panameña llamado Meteor Star. Coordenadas que trazaban una ruta desde el puerto de Nampo, en Corea del Norte, atravesando el estrecho de Malaca, rodeando el Cuerno de África y finalmente hacia el Mediterráneo Oriental. El destino final estaba marcado con un círculo rojo, Latakia, Siria. La segunda hoja contenía el manifiesto declarado: maquinaria agrícola, repuestos industriales, fertilizantes químicos. Eitan casi sonrió. Era la misma mentira que habían usado docenas de veces. Debajo del manifiesto oficial, alguien había escrito a mano con tinta azul: Scud C, componentes químicos, estimado 50 toneladas. 50 toneladas de muerte empaquetadas en contenedores de acero, navegando tranquilamente por aguas internacionales hacia las manos de Assad. Misiles que podrían alcanzar Tel Aviv, Haifa, Jerusalén, armas que convertirían ciudades en cementerios. Eitan tomó el teléfono seguro y marcó un número que solo existía en su memoria. «Necesito a Rafi», dijo cuando contestaron. «Y a Dov. Los quiero en Chipre antes del amanecer». La voz al otro lado no preguntó por qué. En su mundo, las preguntas eran un lujo que nadie podía permitirse. Rafi llegó primero, como siempre. Era un hombre de 50 años con manos de pianista y ojos que habían visto demasiado. Había sido el mejor falsificador del Mossad durante 3 décadas. Pasaportes, documentos de embarque, certificados de origen. Hasta que una operación en Beirut le había costado 2 dedos de la mano izquierda y la capacidad de dormir sin pastillas. Ahora trabajaba como consultor, aunque ambos sabían que ese título era solo otra forma de mentira. «Eitan», saludó Rafi mientras entraba en la casa segura. «Pensé que te habías retirado». «Los dos sabemos que nadie se retira de esto». Rafi asintió con la sabiduría de quien había intentado escapar y fracasado. Se sentó frente al escritorio y estudió las fotografías sin tocarlas, como si el contacto físico pudiera contaminar la información. «Corea del Norte», murmuró. «Siempre es Corea del Norte». El barco está a 6 días de Latakia.
Tenemos una ventana de 48 horas antes de que entre en aguas sirias. ¿Y después? Después será intocable. Protección naval rusa, cobertura aérea. Si llega a puerto, esas armas desaparecen en el desierto y no las volvemos a ver hasta que caigan sobre nuestras cabezas. Rafi se reclinó en la silla, procesando. Eitan conocía esa expresión, el momento en que un hombre calcula el costo de una operación contra el costo de no hacerla. ¿Cuál es el plan?, preguntó finalmente. No hay plan todavía, por eso te necesito. La puerta se abrió antes de que Rafi pudiera responder. Dov entró con el sigilo de alguien que había pasado la mitad de su vida moviéndose sin ser visto. Era más joven que ellos, 40 y pocos, cabello prematuramente gris, pero sus ojos tenían la misma edad que los de cualquier veterano. Había sido comandante de Shayet 13, la unidad naval de élite, hasta que una operación clasificada en el Mar Rojo lo había dejado con una cojera permanente y una medalla que nunca podría mostrar a nadie. «Me dijeron que hay un barco», dijo Dov a modo de saludo. «Hay un barco», confirmó Eitan, «y necesitamos tomarlo sin que nadie sepa que fuimos nosotros». Dov estudió las fotografías durante un largo momento. Cuando habló, su voz era plana, profesional. ¿Tripulación? Estimamos entre 15 y 20. Marineros norcoreanos, posiblemente algunos técnicos sirios a bordo para la recepción. ¿Armamento visible? Nada declarado, pero asumimos armas ligeras. Posiblemente un sistema antiaéreo portátil. ¿Escolta naval? Ninguna confirmada, pero los satélites detectaron un destructor iraní a 200 millas de distancia. Podría ser coincidencia. Rafi soltó una risa seca. En este negocio no existen las coincidencias. Dov ignoró el comentario y continuó su análisis. Si abordamos por la fuerza, habrá bajas. Si hay bajas, habrá evidencia. Si hay evidencia, habrá consecuencias diplomáticas. Por eso no vamos a abordar por la fuerza, dijo Eitan. Los otros dos lo miraron con la curiosidad de quienes han aprendido a esperar lo inesperado. Vamos a convencerlos de que nos entreguen el barco voluntariamente. El silencio que siguió fue denso, cargado de escepticismo profesional. Fue Rafi quien lo rompió. ¿Y cómo exactamente planeas convencer a un capitán norcoreano de que te entregue 50 toneladas de armas destinadas a su aliado más importante? Eitan se acercó a la ventana y observó el puerto dormido bajo la luz anaranjada de las farolas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No vamos a convencer al capitán, vamos a convertirnos en sus superiores. Durante las siguientes 12 horas, la Casa Segura de Limassol se transformó en un centro de operaciones improvisado. Mapas marítimos cubrieron las paredes. Líneas de comunicación cifradas conectaron Chipre con Tel Aviv, con una estación de escucha en el Sinaí, con un activo en Damasco que solo respondía a un código específico. La primera pieza del rompecabezas llegó a las 4 de la madrugada, intercepción de comunicaciones entre Pyongyang y el Meteor Star. El protocolo era básico. Frecuencias militares norcoreanas, cifrado soviético de los años 80, pero reveló algo crucial. El capitán del barco, un hombre llamado Pak Sung-ho, no había tenido contacto directo con sus superiores en 11 días. Las órdenes llegaban a través de intermediarios en Damasco, en un sistema diseñado para mantener plausible negación. «Ahí está nuestra entrada», dijo Rafi, señalando la transcripción. «Si podemos suplantar la cadena de mando». «Necesitamos más que suplantación», interrumpió Dov. «Necesitamos que el capitán crea, sin ninguna duda, que sus órdenes vienen directamente de Pyongyang. Los norcoreanos no son estúpidos. Tienen protocolos de verificación». «Protocolos que podemos replicar», respondió Eitan. «Tenemos los códigos de autenticación de hace 6 meses. Con los interceptados esta noche, Rafi puede extrapolar el patrón». Rafi asintió lentamente, su mente ya trabajando en las posibilidades. «Es factible, pero necesito acceso a las transmisiones en tiempo real. Y necesito a alguien que hable coreano como si hubiera nacido en Pyongyang». Eitan había anticipado esa necesidad.
Tomó un expediente de la pila sobre el escritorio y lo deslizó hacia Rafi. La fotografía mostraba a una mujer de unos 30 años, cabello negro cortado a la altura de los hombros, expresión neutra que no revelaba nada. Yael, dijo, creció en Seúl, padre israelí, madre coreana. Habla el idioma sin acento. Ha trabajado para nosotros durante 8 años, principalmente análisis de señales en la frontera norte. ¿Tiene experiencia de campo?, preguntó Dov. Ninguna. Entonces es un riesgo. Todo en esta operación es un riesgo. Pero ella es la única que puede hacer que el capitán Pak crea que está hablando con el Ministerio de Defensa de Corea del Norte. Dov no discutió. En su experiencia, las operaciones perfectas no existían. Solo existían operaciones que funcionaban y operaciones que no. Y la diferencia casi siempre dependía de las personas dispuestas a cruzar líneas que otros no cruzarían. Yael llegó a Limassol en un vuelo comercial desde Tel Aviv, vestida como una turista cualquiera. Jeans desgastados, camiseta blanca, una mochila que contenía todo lo que necesitaba para desaparecer si la operación fallaba. Eitan la esperaba en el aeropuerto, observándola desde lejos mientras ella pasaba por la aduana sin levantar sospechas. Era buena, pensó, mejor de lo que su expediente sugería. La reunión en la casa segura fue breve. Eitan explicó la situación en términos clínicos. El barco, la carga, la ventana de tiempo, el objetivo. Yael escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle como si estuviera memorizando un mapa que pronto tendría que navegar a ciegas. Cuando Eitan terminó, ella hizo una sola pregunta. ¿Qué pasa si el capitán no cree? Entonces tendremos que improvisar. ¿Improvisar cómo? No era una pregunta, era una demanda de claridad. El tipo de honestidad que separaba a los operativos que sobrevivían de los que no. Dov tiene un equipo de 6 hombres en un submarino a 40 millas del barco, respondió Eitan. Si la operación de engaño falla, abordaremos por la fuerza. Pero esa es la última opción. Si llegamos a eso, habrá consecuencias que ninguno de nosotros queremos enfrentar. Yael asintió, procesando las implicaciones. Después de un momento, habló en coreano perfecto, con el acento preciso de un oficial de Pyongyang. Entonces no fallaremos. Segunda parte. Secretos y sospecha. El Meteor Star navegaba a 14 nudos por el Mediterráneo Oriental, su casco oxidado cortando las olas con la determinación ciega de un barco que no sabía que estaba siendo observado. A bordo, el capitán Pak Sun-ho revisaba los manifiestos por tercera vez esa mañana, un ritual que había desarrollado durante 30 años en la Marina Mercante de Corea del Norte. Los números siempre cuadraban, tenían que cuadrar, porque en su país los errores se pagaban con algo más que dinero. Pero la revisión le daba una sensación de control en un mundo donde el control era una ilusión. Pak era un hombre de 62 años, con el rostro curtido por décadas de sal y viento, y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda como un recordatorio permanente de una tormenta que casi lo había matado en el mar de Japón cuando tenía 25 años. Había sobrevivido a esa tormenta, como había sobrevivido a las purgas políticas de los años 90, a la hambruna que había matado a su hermano menor, a la paranoia constante de un régimen que veía traidores en cada sombra. Sobrevivir era lo que hacía mejor. Esta misión era diferente a las anteriores. Normalmente transportaba carbón, mineral de hierro, productos textiles, mercancías legítimas que financiaban las arcas de Pyongyang sin atraer demasiada atención internacional. Pero esta vez, los hombres del Ministerio de Defensa habían llegado personalmente al puerto de Nampo para supervisar la carga. Habían sellado los contenedores con candados especiales, habían instalado sensores de movimiento en la bodega, habían dejado claro sin palabras que el contenido era más valioso que las vidas de todos a bordo. Pak no preguntó qué había en los contenedores. Nunca preguntaba, pero sabía. Los marineros siempre sabían, aunque fingieran ignorancia. Eran armas, por supuesto.
el tipo de armas que convertían ciudades en escombros y dejaban generaciones de huérfanos llorando sobre tumbas sin nombre. A veces, en las noches sin luna, cuando el insomnio lo atormentaba, Pac se preguntaba si habría un lugar especial en el infierno para hombres como él. Hombres que transportaban muerte empaquetada en contenedores de acero mientras se decían a sí mismos que solo cumplían órdenes. Pero esos pensamientos eran peligrosos, el tipo de debilidad que podía costarle todo, así que los enterraba bajo capas de rutina y deber hasta que se convertían en nada más que un murmullo distante en el fondo de su conciencia. A 300 millas al oeste, en la casa segura de Limassol, la operación entraba en su fase crítica. Rafi había pasado las últimas 18 horas descifrando los patrones de comunicación entre Pyongyang y el Meteor Star. Era un trabajo tedioso, el tipo de análisis que requería paciencia infinita y una mente capaz de ver orden en el caos. Había identificado los códigos de autenticación, las frecuencias de respaldo, los protocolos de emergencia, pero lo más importante era lo que había descubierto sobre el propio Capitán Pac. «Mira esto», dijo Rafi, señalando una serie de transmisiones interceptadas en la pantalla. El capitán ha solicitado 3 veces confirmación de su ruta en las últimas 2 semanas. Cada vez, la respuesta ha tardado entre 4 y 6 horas. Eitan estudió los datos. ¿Qué significa eso? Significa que está nervioso. Un capitán seguro de sus órdenes no pide confirmación. Pac está esperando que algo salga mal. Eso es bueno para nosotros, intervino Dov. Un hombre nervioso es un hombre que puede ser manipulado. O un hombre que puede entrar en pánico y hacer algo impredecible, contrapuso Yael, que había permanecido en silencio hasta ese momento. He visto este tipo de perfil antes, militares de carrera en regímenes totalitarios. Están condicionados para obedecer, pero también para sospechar. Si percibe algo fuera de lugar, aunque sea mínimo, cerrará todas las comunicaciones y seguirá su última orden confirmada. Entonces tenemos que ser perfectos, dijo Eitan. No perfectos, corrigió Yael. Tenemos que ser mejores que perfectos. Tenemos que ser exactamente lo que espera escuchar. La primera transmisión fue enviada a las 3:47 hora local, cuando los registros indicaban que el oficial de comunicaciones del Meteor Star solía estar solo en la cabina de radio. Yael habló en coreano con la cadencia precisa de un oficial del Ministerio de Defensa, formal, ligeramente impaciente, con el tono de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Meteor Star, aquí base patriótica. Autenticación Gamma 74. Solicito confirmación de recepción. El silencio que siguió duró exactamente 11 segundos. 11 segundos durante los cuales Eitan, Rafi y Dov contuvieron la respiración, cada uno consciente de que el destino de la operación dependía de la respuesta de un hombre a miles de kilómetros de distancia. Entonces la radio crepitó. Base patriótica. Aquí Meteor Star. Autenticación confirmada. Esperando instrucciones. Yael no mostró ninguna reacción visible, pero Eitan notó cómo sus hombros se relajaban casi imperceptiblemente. La primera prueba había sido superada. Meteor Star. Hay cambios en su ruta. Nuevas coordenadas serán transmitidas en las próximas 6 horas. Mantenga rumbo actual hasta nueva orden. Confirme recepción. Otro silencio. Esta vez más largo. 15 segundos. 20. Base patriótica. Solicito verificación de autoridad. Cambios de ruta requieren confirmación directa del Comando Naval. Rafi maldijo en voz baja. Era exactamente lo que habían temido, el protocolo de verificación. Pero Yael no vaciló. Su voz mantuvo el mismo tono de autoridad irritada cuando respondió. Meteor Star. Verificación de autoridad procede bajo Directiva Especial Juche 42. El Comando Naval ha delegado autoridad temporal al Ministerio de Defensa por razones de seguridad operativa. Si requiere confirmación adicional, puede contactar directamente al vicealmirante Kim Yong-chol.
Sin embargo, le advierto que interrumpir la cadena de mando en una operación de esta sensibilidad tendrá consecuencias. Confirme recepción. El nombre del vicealmirante no era aleatorio. La inteligencia israelí había identificado a Kim Jong-chol como el oficial responsable de las operaciones de exportación de armamento, un hombre conocido por su temperamento y su nula tolerancia a la insubordinación. Mencionar su nombre era un riesgo calculado. Si el capitán decidía verificar, descubriría el engaño. Pero si estaba lo suficientemente intimidado. Base patriótica, recepción confirmada. Meteor Scar mantendrá rumbo actual hasta nueva orden, fin de transmisión. Cuando la radio enmudeció, Yael se quitó los auriculares y se permitió un suspiro casi inaudible. Era la primera vez que Eitan la veía mostrar algo parecido a emoción. Primera fase completada, dijo Rafi, pero esto fue solo el aperitivo. Cuando les demos las nuevas coordenadas, van a sospechar. Entonces tendremos que darles una razón para no sospechar, respondió Eitan. Una razón que ningún capitán norcoreano pueda cuestionar. La razón llegó de Damasco. Miriam, el contacto del Mossad en la capital siria, había trabajado durante 15 años como secretaria en una empresa de importación que servía de fachada para las operaciones de adquisición de armas del régimen de Assad. Era una mujer de 60 años, cabello gris recogido en un moño severo, con una apariencia tan ordinaria que nadie la miraba 2 veces. Esa invisibilidad era su mayor activo. El mensaje que envió a Limassol contenía información que cambiaba todo el panorama de la operación. Inteligencia siria sospecha filtración en ruta original. Recomendación interna, desviar entrega a puerto alternativo. Sugerencia más probable, Tartus. Tartus era el otro puerto importante de Siria, ubicado más al sur y con menor presencia militar rusa que Latakia. Si la inteligencia siria realmente sospechaba una filtración, y la información de Miriam nunca había fallado, entonces existía una justificación perfecta para el cambio de ruta que necesitaban ordenar. Eitan estudió el mensaje durante varios minutos antes de hablar. Si les decimos que desvíen a Tartus, el capitán puede verificar con sus contactos sirios. Los contactos sirios le confirmarán que hay preocupaciones de seguridad, respondió Rafi, porque las hay. Miriam no inventó esa información, la filtró deliberadamente a través de canales que sabía que serían interceptados. Está jugando un juego peligroso. Lleva 15 años jugando juegos peligrosos, sabe lo que hace. Dov, que había permanecido en silencio estudiando los mapas marítimos, intervino. Tartus no nos sirve. Si el barco llega a cualquier puerto sirio, las armas desaparecen igualmente. El barco no va a llegar a Tartus, dijo Eitan. Va a sufrir una avería mecánica a medio camino, una avería que requerirá asistencia técnica inmediata. ¿Y quién va a proporcionar esa asistencia? Eitan señaló un punto en el mapa, en aguas internacionales a 150 millas de la costa chipriota. Nosotros. El plan era elegante en su simplicidad, y precisamente por eso era peligroso. Cada elemento dependía del anterior como fichas de dominó. Si una fallaba, todas caían. Primera ficha: convencer al capitán Pak de que desviara su ruta hacia Tartus por razones de seguridad. Segunda ficha: provocar una avería mecánica que pareciera accidental, pero que inutilizara el barco sin poner en riesgo la tripulación. Tercera ficha: ofrecer asistencia técnica desde un barco de rescate que en realidad transportaría al equipo de Dov. Cuarta ficha: tomar el control del Meteor Star sin disparar un solo tiro, redirigirlo a un puerto israelí y hacer desaparecer su carga antes de que nadie supiera qué había pasado. 4 fichas. 4 oportunidades para que algo saliera catastróficamente mal. La avería es el punto más vulnerable, dijo Dov mientras revisaba los planos del barco que la inteligencia había obtenido de registros marítimos panameños. No podemos sabotear el motor a distancia sin dejar evidencia forense, y no tenemos a nadie a bordo. No necesitamos a nadie a bordo, respondió Rafi. Solo necesitamos que el capitán crea que tiene una avería. ¿Cómo? Rafi sonrió por primera vez desde que había llegado a Chipre. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado la solución a un problema imposible.
Los sistemas de navegación del Meteor Star son de fabricación soviética, modelo Quant-M. Los conozco porque falsifiqué los manuales de mantenimiento para una operación en el Mar Negro hace 12 años. Tienen una vulnerabilidad. Si reciben una señal específica en una frecuencia específica, entran en modo de diagnóstico y reportan fallos que no existen. ¿Puedes generar esa señal? Puedo hacer que parezca que el motor principal está a punto de explotar. El capitán no tendrá más opción que pedir ayuda. Eitan asintió lentamente. Era arriesgado, pero factible. Y en su experiencia, las operaciones arriesgadas pero factibles eran las únicas que valían la pena. Hazlo, ordenó, y prepara la segunda transmisión. Mañana a esta hora, el Meteor Star estará navegando exactamente donde lo queremos. Pero había algo que ninguno de ellos había previsto. Algo que cambiaría el curso de la operación de maneras que nadie podía anticipar. A las 22:15 hora local, mientras Rafi trabajaba en la señal de interferencia y Dov coordinaba con su equipo en el submarino, Yael recibió una llamada en su teléfono personal. Un número que no reconoció, pero que hizo que su rostro perdiera todo color cuando escuchó la voz al otro lado. «Sé quién eres», dijo la voz en hebreo con acento ruso. «Sé lo que están planeando». Y si no quieren que el capitán Pak reciba una advertencia en las próximas 2 horas, van a escuchar lo que tengo que decir. Ya él no respondió. No podía, porque la voz pertenecía a alguien que debería haber estado muerto hace 3 años. Alexei Volkov, el ex oficial del FSB que había desertado al Mossad antes de desaparecer durante una operación en Estambul. Un fantasma del pasado había regresado y traía consigo secretos que podían destruir todo. Tercera parte: traición y revelación. El nombre de Alexei Volkov estaba en los archivos del Mossad con una sola palabra escrita en rojo junto a su fotografía: eliminado. Eitan había leído ese expediente docenas de veces durante los años que habían trabajado juntos, memorizando cada detalle de la vida de un hombre que había apostado todo por cambiar de bando. Hijo de un general soviético, educado en las mejores academias de inteligencia de Moscú, reclutado por el FSB a los 23 años. Durante una década, Volkov había sido uno de los activos más valiosos de Rusia en Medio Oriente, hasta que algo, nadie sabía exactamente qué, lo había hecho cuestionar todo aquello en lo que creía. La deserción había sido limpia, casi demasiado limpia. Volkov había aparecido en la embajada israelí en Ankara con un maletín lleno de documentos que revelaban operaciones rusas en Siria, Irán y Líbano. A cambio, había pedido una nueva identidad y protección. El Mossad había aceptado porque la información que traía valía más que cualquier riesgo. Durante 2 años, Volkov había trabajado como consultor, proporcionando análisis sobre las tácticas del FSB y ayudando a identificar a agentes rusos infiltrados en organizaciones occidentales. Era brillante, meticuloso, completamente dedicado a su nueva causa. O eso parecía. En Estambul, durante una operación para extraer a un científico iraní, todo había salido mal. El equipo había caído en una emboscada. 3 agentes israelíes habían muerto. Y Volkov había desaparecido, presuntamente asesinado por los mismos hombres que había traicionado. Ahora, 3 años después, su voz resonaba en el teléfono de Yael como un eco de una tumba vacía. Eitan escuchó la grabación de la llamada en silencio absoluto. Cuando terminó, permaneció inmóvil durante un largo momento, procesando las implicaciones. ¿Cómo obtuvo el número de Yael?, preguntó finalmente. No lo sé, respondió ella. Ese teléfono es exclusivo para esta operación. Solo ustedes 3 tienen el número. La implicación quedó suspendida en el aire, como un gas venenoso. Si Volkov conocía el número, significa que alguien se lo había dado. Alguien dentro del círculo más cerrado de la operación. Hay una filtración, dijo Dov, verbalizando lo que todos pensaban. Y si Volkov sabe de la operación, los rusos también saben. No necesariamente, intervino Rafi. Volkov desertó de los rusos, no hacia ellos. Si estuviera trabajando para el FSB, no nos habría advertido. Nos habría dejado caer en una trampa.
A menos que la advertencia sea la trampa, contrapuso Dove. Eitan levantó una mano, pidiendo silencio. ¿Qué pidió exactamente? Yael consultó sus notas. Una reunión. Dice que tiene información sobre la carga del Meteor Star que necesitamos escuchar antes de proceder. Propuso un lugar neutral, el muelle viejo del puerto de Limassol, mañana a las 6 de la mañana. Es una ubicación expuesta, observó Dove. Fácil de vigilar, fácil de emboscar. También es fácil de escapar, respondió Raffi. El muelle tiene 4 salidas diferentes y acceso directo al agua. Si Volkov quisiera una trampa, habría elegido un lugar más cerrado. Eitan se acercó a la ventana, observando las luces del puerto que titilaban en la distancia. Pensó en los 3 agentes que habían muerto en Estambul, en las familias que nunca habían recibido una explicación, en las preguntas que habían quedado sin respuesta durante 3 años. Iré a la reunión, decidió. Es demasiado arriesgado, protestó Dove. ¿Si Volkov está comprometido? Si Volkov está comprometido, ya estamos muertos de todas formas. Sabe demasiado. Nuestra única opción es descubrir qué quiere y por qué ha decidido aparecer ahora. Nadie discutió. En el mundo de la inteligencia, a veces la única forma de sobrevivir era caminar directamente al peligro con los ojos abiertos. El muelle viejo de Limassol olía a sal y óxido, una mezcla que Eitan asociaba con docenas de operaciones pasadas en puertos de todo el Mediterráneo. Llegó 15 minutos antes de la hora acordada, como siempre hacía, y se posicionó en un punto que le permitía ver todas las aproximaciones mientras mantenía una ruta de escape clara hacia el agua. Volkov apareció exactamente a las 6, emergiendo de las sombras como si se materializara de la nada. Había envejecido desde la última vez que Eitan. Su cabello era completamente gris ahora, y caminaba con una ligera cojera que no tenía antes. Pero sus ojos eran los mismos, azul hielo, calculadores, revelando nada mientras absorbían todo. Eitan saludó en hebreo, con su característico acento ruso. Pensé que mandarías a alguien más joven. Los jóvenes cometen errores. ¿Qué quieres, Alexei? Volkov se detuvo a 3 metros de distancia, respetando el espacio de seguridad que ambos conocían por instinto. Quiero lo mismo que siempre he querido, detener las armas antes de que lleguen a manos que las usarán para matar inocentes. Eso habría sido más convincente antes de Estambul. Un destello de algo, dolor, arrepentimiento, cruzó el rostro de Volkov antes de desaparecer. Estambul no fue lo que pareció. 3 de mis hombres murieron. Lo sé, y no pasa un día sin que piense en ello, pero no fui yo quien los traicionó. Eitan estudió al hombre frente a él, buscando signos de engaño. Después de 20 años en el servicio, había desarrollado un sentido casi sobrenatural para detectar mentiras. Pero Volkov era un profesional. Si estaba mintiendo, no mostraba ninguna señal. Entonces, ¿quién fue? Esa es la pregunta correcta, respondió Volkov. Y la respuesta está conectada con tu operación actual. Se acercó un paso, bajando la voz, aunque no había nadie más en el muelle. El Meteor Star no lleva solo misiles Scud, lleva algo más, algo que ni siquiera los sirios saben que están recibiendo. ¿Qué? Sarín, 200 kilogramos de gas nervioso, empaquetado en contenedores que parecen fertilizante industrial. Los norcoreanos lo están vendiendo por separado, sin conocimiento de Assad. El comprador real es un grupo que opera en la sombra, sin lealtad a ningún país. Eitan sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. ¿Quién? No tienen nombre, solo se identifican por un símbolo, un círculo con una línea diagonal. Los he rastreado durante 3 años, desde que descubrí que fueron ellos quienes organizaron la emboscada en Estambul. No son rusos, ni americanos, ni israelíes. Son algo más antiguo, más paciente, y tienen gente infiltrada en todas partes. ¿Incluyendo el Mossad? No era una pregunta. Volkov asintió lentamente. Incluyendo el Mossad.
Por eso desaparecí después de Estambul. No podía confiar en nadie. Pasé 3 años siguiendo rastros, conectando puntos, tratando de entender la magnitud de lo que enfrentamos. Cuando supe del Meteor Star, supe que tenía que advertirte. ¿Por qué a mí? Porque eres el único que conozco que no está comprometido. Lo verifiqué. Tu expediente está limpio. Los expedientes pueden ser manipulados. Sí, pero los ojos no mienten. Y tus ojos, Ethan, todavía tienen algo que los otros perdieron. Hace mucho tiempo. Creen en algo más que en sí mismos. El regreso a la casa segura fue el trayecto más largo de la vida de Ethan. Cada paso pesaba con el peso de la información que acababa de recibir, con las implicaciones de una traición que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Si Volkov decía la verdad, la operación había cambiado completamente. Ya no se trataba solo de interceptar armas convencionales destinadas a Siria. Se trataba de detener una carga de gas nervioso que podía matar a miles, vendida por un grupo sin nombre que tenía infiltrados en su propia organización. Pero si Volkov mentía, todo esto podía ser una elaborada trampa diseñada para sabotear la operación desde dentro. No había forma de saberlo con certeza. Solo había una forma de proceder, como si ambas posibilidades fueran ciertas simultáneamente. Cuando entró en la casa segura, los otros 3 lo miraron con la expectación de quienes han pasado horas imaginando los peores escenarios posibles. ¿Y bien?, preguntó Dov. Ethan se sentó pesadamente en una silla y relató la conversación palabra por palabra. Cuando terminó, el silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular. Fue Yael quien habló primero. Si hay sarin a bordo, los protocolos cambian completamente. No podemos arriesgarnos a un abordaje convencional. Un solo contenedor dañado. Lo sé, interrumpió Ethan. Por eso vamos a cambiar el plan. ¿Cómo?, preguntó Rafi. No vamos a tomar el barco en el mar. Vamos a hacer que el capitán nos lo entregue en tierra. Los otros intercambiaron miradas de confusión. «Explícate», pidió Dov. Ethan se levantó y caminó hacia el mapa en la pared, señalando un punto en la costa sur de Chipre. Akrotiri, base soberana británica. Tenemos acuerdos con el MI6 para operaciones conjuntas en casos de armas de destrucción masiva. Si podemos convencer al capitán de que ancle cerca de la costa para recibir asistencia técnica y luego revelarle la verdadera naturaleza de su carga. «Estás asumiendo que el capitán no sabe lo que transporta», observó Rafi. «El capitán Pak es un marinero de carrera, no un terrorista. Los norcoreanos compartimentan la información obsesivamente. Es muy probable que solo sepa que lleva armas convencionales. Si descubre que hay gas nervioso a bordo, tendrá que elegir entre su lealtad a Pyongyang y su propia supervivencia». «Es una apuesta enorme», dijo Dov. «Toda esta operación es una apuesta enorme. La diferencia es que ahora apostamos por la humanidad de un hombre, en lugar de apostar contra ella». Pero había otra cuestión que ninguno había mencionado todavía: la cuestión del traidor. Si Volkov decía la verdad, había alguien en su círculo que trabajaba para un grupo sin nombre, alguien que había traicionado a sus propios compañeros en Estambul. Y ese alguien podía estar en esta misma habitación. Ethan miró a sus 3 colaboradores. Rafi, el falsificador veterano con décadas de servicio impecable. Dov, el comandante naval cuyas cicatrices hablaban de sacrificios innumerables. Y Yael, la analista brillante que había dejado su vida segura por una misión que apenas entendía. ¿Cuál de ellos? ¿O ninguno? ¿O todos? No podía saberlo. Y esa incertidumbre era más peligrosa que cualquier enemigo externo. «Hay algo más que deben saber», dijo finalmente. «Volkov cree que hay un infiltrado entre nosotros. Alguien conectado con el grupo que organizó Estambul». Las reacciones fueron inmediatas y reveladoras. Rafi palideció visiblemente. Dov tensó la mandíbula con rabia apenas contenida.
Yael permaneció completamente inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. ¿Y le crees?, preguntó Dove. No sé qué creer, pero sé que desde este momento vamos a operar bajo protocolo de compartimentación máxima. Cada uno de ustedes tendrá solo la información necesaria para su parte de la operación. Nadie sabrá el plan completo excepto yo. Eso nos pone en desventaja, protestó Raffi. Si algo te pasa... Si algo me pasa, la operación se aborta. Esas son las reglas ahora. Nadie discutió. En el mundo de la inteligencia, la desconfianza era la única protección real contra la traición. Y todos ellos habían vivido lo suficiente para saber que incluso las personas en las que más confiabas podían resultar ser exactamente lo que nunca había sospechado. Cuarta parte. Justicia y sacrificio. La segunda transmisión al Meteor Star fue enviada a las 14:23 del día siguiente, cuando los sistemas de monitoreo indicaban que el barco había entrado en la zona de cobertura perfecta para la interferencia. Yael habló con la misma autoridad de antes, pero esta vez sus palabras llevaban un peso diferente, el peso de una mentira diseñada para salvar vidas. Meteor Star, aquí base patriótica. Autenticación Delta 92. Transmito órdenes de máxima prioridad. La respuesta llegó más rápida esta vez. El capitán Pack ya estaba condicionado a obedecer. Base patriótica, aquí Meteor Star. Autenticación confirmada, esperando órdenes. Meteor Star, inteligencia confirma compromiso de ruta original a Latakia. Nuevas coordenadas para destino alternativo, Tartus. Desvío inmediato requerido. Además, informes de actividad naval hostil en su sector. Se recomienda navegación costera cerca de aguas chipriotas para minimizar exposición. Confirme recepción y ejecución. El silencio que siguió fue más largo esta vez. 30 segundos. 40. Eitan podía imaginar al capitán Pack en el puente, estudiando sus cartas de navegación, calculando los riesgos, preguntándose si debía confiar en una voz que nunca había visto. Finalmente, la radio crepitó. Base patriótica. Solicito clarificación. Navegación costera cerca de Chipre expone a detección por sistemas de vigilancia occidentales. ¿Confirma que beneficios superan riesgos? Yael miró a Eitan, buscando orientación. Él asintió. Era el momento de jugar la carta decisiva. Meteor Star, confirmo. Sistemas de vigilancia occidentales han sido comprometidos temporalmente por operación aliada. Ventana de seguridad de 48 horas. Aproveche para minimizar exposición a amenazas navales reales. Esta información es clasificada a nivel máximo. No transmita por canales no seguros. Confirme recepción. Otro silencio. Esta vez, cuando la respuesta llegó, había algo diferente en la voz del oficial de comunicaciones. Algo que sonaba casi como alivio. Base patriótica, recepción confirmada. Meteor Star iniciando desvío a coordenadas indicadas. Tiempo estimado a punto de navegación costera, 14 horas. Fin de transmisión. Cuando la radio enmudeció, Raffi dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. Primera fase completada. Ahora viene la parte difícil. ¿La interferencia?, preguntó Dove. La interferencia es lo fácil. La parte difícil es lo que viene después. 14 horas más tarde, el Meteor Star navegaba a 8 millas de la costa sur de Chipre, siguiendo obedientemente la ruta que le habían ordenado. En la casa segura de Limassol, Raffi activó la señal de interferencia que había diseñado con tanta precisión. Los efectos fueron inmediatos y dramáticos. Los sistemas de navegación del barco comenzaron a reportar fallos catastróficos, sobrecalentamiento del motor principal, fugas en el sistema de refrigeración, anomalías en los circuitos eléctricos. Ninguno de estos problemas era real, pero las alarmas que sonaban en el puente del Meteor Star eran absolutamente convincentes. El capitán Pack, enfrentado a lo que parecía ser una emergencia mecánica grave, hizo exactamente lo que cualquier marinero experimentado habría hecho.
redujo velocidad, evaluó sus opciones y envió una solicitud de asistencia por el Canal de Emergencia Marítimo Internacional. Esa solicitud fue interceptada antes de que llegara a nadie más. 30 minutos después, un barco de rescate con bandera chipriota se acercaba al Meteor Star ofreciendo asistencia técnica. A bordo del barco de rescate estaban Dove y 6 hombres de Chayette 13 vestidos como técnicos marítimos civiles. También estaba Ethan, que había decidido en el último momento que necesitaba estar presente para la fase final de la operación. «Esto es una locura», había protestado Raffi cuando Ethan anunció su decisión. «Tu lugar está en el centro de mando, no en el campo. Mi lugar está donde pueda marcar la diferencia, y si vamos a pedirle a ese capitán que traicione todo lo que conoce, tiene que ver a alguien que esté dispuesto a asumir el mismo riesgo». No había habido más argumentos. En el fondo, todos sabían que Ethan tenía razón. Esta operación no era solo sobre interceptar armas, era sobre convencer a un hombre de que había algo más importante que el deber ciego, algo más valioso que la lealtad a un régimen que trataba a sus ciudadanos como herramientas desechables. El Meteor Star era más grande de lo que parecía en las fotografías satelitales. Su casco oxidado se alzaba sobre el agua como un gigante cansado, marcado por décadas de servicio en mares que no perdonaban la debilidad. Cuando el barco de rescate se acercó, Ethan pudo ver a la tripulación norcoreana, observándolos desde la decubierta con una mezcla de alivio y suspicacia. El abordaje fue suave, profesional. Dove y sus hombres subieron primero, presentándose como técnicos especializados en sistemas de navegación soviéticos. Su coreano era limitado, pero suficiente para comunicar lo básico. El verdadero trabajo de comunicación recaería en Ethan. El capitán Pak los esperaba en el puente, un hombre más pequeño de lo que Ethan había imaginado, pero con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor. Sus ojos, oscuros y penetrantes, evaluaron a cada uno de los recién llegados con la precisión de alguien que había aprendido a juzgar a las personas rápidamente o morir. «Capitán Pak», saludó Ethan en coreano, sorprendiendo visiblemente al marinero. «Gracias por permitirnos abordar». «Mi barco tiene problemas», respondió Pak con cautela. «Ustedes ofrecen ayuda. Es lo correcto». «Lo es. Pero antes de que mis técnicos comiencen a trabajar, necesito hablar con usted en privado. Es un asunto de extrema importancia». Los ojos de Pak se estrecharon. ¿Qué clase de asunto? El tipo de asunto que determina si usted y su tripulación sobreviven a las próximas 24 horas. El silencio que siguió fue tenso, cargado de posibilidades. Pak miró a los hombres de Dove, evaluando sus movimientos, sus posiciones, buscando señales de amenaza. Ethan sabía que el capitán estaba calculando sus opciones, podía ordenar a su tripulación que los expulsara del barco, podía intentar contactar con Pyongyang, podía incluso tratar de eliminarlos silenciosamente. Pero algo en la expresión de Ethan, quizás la misma sinceridad que Volkov había visto, hizo que Pak tomara una decisión diferente. «Síganme», dijo, girando hacia su camarote. «Pero si esto es una trampa, le aseguro que no saldrá vivo de mi barco». El camarote del capitán era espartano, apenas más grande que un armario, con una litera estrecha, un escritorio metálico y una fotografía descolorida pegada a la pared. Ethan miró la fotografía mientras Pak cerraba la puerta. Una mujer joven y 2 niños pequeños, sonriendo frente a lo que parecía ser un parque. «Mi esposa y mis hijos», dijo Pak, notando la mirada de Ethan. «La foto tiene 25 años. Mis hijos ya son adultos. Mi esposa murió hace 10 años. Lo siento». «No lo sienta. Es la vida. Ahora dígame por qué debería escucharlo en lugar de ordenar que lo arrojen al mar». Ethan se sentó en la única silla disponible, dejando que Pak mantuviera la posición de poder junto a la puerta. «Capitán, sé lo que transporta en su bodega. Sé sobre los misiles Scud destinados a Siria,
y sé sobre los 200 kilogramos de gas sarín que Pyongyang ha vendido sin el conocimiento de Assad. El rostro de Pak no mostró sorpresa, mostró algo peor, horror seguido de negación. No sé de qué habla. Mi carga es maquinaria agrícola y... Capitán. La voz de Eitan era suave pero firme. No tenemos tiempo para mentiras. Soy oficial de inteligencia israelí. Mi gobierno sabe exactamente lo que hay en esos contenedores. Pero no estoy aquí para amenazarlo. Estoy aquí para ofrecerle una opción. ¿Qué clase de opción? La opción de no ser responsable de la muerte de miles de inocentes. Pak se dejó caer sobre su litera, repentinamente envejecido. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No sabía sobre el gas. Lo juro. Me dijeron que eran armas convencionales, misiles. Malas, sí, pero no esto. No gas. Le creo, capitán. Pero ahora lo sabe. Y ahora tiene que decidir qué clase de hombre quiere ser. Durante la siguiente hora, Eitan le explicó todo a Pak. Le habló del grupo sin nombre que había comprado el sarín, de sus planes para usarlo en ataques que harían parecer que el régimen de Assad era responsable, de las consecuencias que eso tendría para la región y para el mundo. Le habló de la oportunidad que tenía de impedirlo, de la protección que Israel podía ofrecerle a él y a su tripulación si cooperaban. Pak escuchó en silencio, su rostro una máscara de conflicto interno. Cuando Eitan terminó, el capitán permaneció callado durante varios minutos, mirando la fotografía de su familia muerta. Toda mi vida, dijo finalmente, he obedecido órdenes. Me dijeron que era mi deber, que servía a algo más grande que yo mismo. Cuando tenía hambre, obedecí. Cuando mis amigos desaparecían en campos de reeducación, obedecí. Cuando mi esposa murió sin medicinas que el Estado había prometido proporcionar, obedecí. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba. ¿Sabe qué es lo peor? No es el miedo, es la vergüenza. La vergüenza de haber creído. La vergüenza de haber hecho todo lo que me pidieron y no haber recibido nada a cambio, excepto más órdenes. Capitán, mis hijos. Pak levantó la mirada, y por primera vez Eitan vio lágrimas en sus ojos. Mis hijos, creen que soy un héroe. Creen que sirvo a la patria con honor. Si hago lo que me pide, nunca podré volver a verlos. Nunca podré explicarles por qué su padre se convirtió en traidor. O puede explicarles, respondió Eitan suavemente, que su padre eligió no ser cómplice de masacre, que eligió la humanidad sobre el régimen, que eligió ser el hombre que ustedes creían que era. El silencio que siguió fue el más largo de toda la operación. Finalmente, Pak se puso de pie, se acercó a la fotografía en la pared y la tocó con dedos temblorosos. Mi esposa. Ella siempre decía que había un momento en la vida de cada hombre donde tenía que elegir entre lo que era fácil y lo que era correcto. Creo que este es ese momento. Se volvió a Eitan, y en sus ojos había algo nuevo. No resignación, sino resolución. ¿Qué necesita que haga? La transferencia del Meteor Star a aguas israelíes se realizó con una precisión que sorprendió incluso a Eitan. El capitán Pak había convencido a su tripulación de que estaban siguiendo órdenes modificadas de Pyongyang, una mentira que nadie cuestionó porque nadie quería cuestionar. Para cuando el barco ancló en el puerto de Ashdod, los 18 marineros norcoreanos habían sido informados de la verdad y se les había ofrecido asilo político. 15 aceptaron. 3 pidieron ser devueltos a Corea del Norte. Una decisión que Eitan respetó, aunque no comprendió. Los contenedores fueron descargados bajo estrictos protocolos de seguridad. Los misiles Scud fueron desmantelados y sus componentes destruidos. El gas sarin fue neutralizado por equipos especializados que trabajaron durante 72 horas sin descanso. Pero la operación no había terminado. Quedaba un asunto pendiente, el más doloroso de todos.
Volkov había tenido razón sobre el infiltrado. La prueba llegó 3 días después del éxito de la operación, cuando los analistas de contrainteligencia terminaron de revisar los patrones de comunicación de los últimos meses. El traidor era Rafi. No había sido voluntario, descubrieron. El grupo sin nombre tenía a su hija, una joven de 26 años que había desaparecido durante un viaje a Turquía hacía 8 meses. Le habían enviado fotografías, pruebas de vida y una simple demanda: información a cambio de que la mantuvieran viva. Rafi había cooperado porque no tenía otra opción. Había filtrado detalles de operaciones menores, nada que pudiera causar daño catastrófico, pero suficiente para mantener satisfechos a sus captores. La operación del Meteor Star había sido diferente. El grupo había exigido información en tiempo real y Rafi había sido incapaz de negarse. Eitan lo confrontó en la misma casa segura de Limassol donde todo había comenzado. Rafi no negó nada. Se sentó en silencio mientras Eitan presentaba las pruebas y cuando terminó solo dijo: «Haría cualquier cosa por ella, cualquier cosa. Si eso me convierte en traidor, entonces soy traidor. Pudiste habérnoslo dicho, habríamos encontrado otra forma. ¿Lo habrían hecho? ¿Habrían arriesgado toda la operación, toda la red, por una chica que ninguno de ustedes conocía?» Eitan no respondió, porque no tenía una respuesta honesta que dar. «La encontraremos», dijo en cambio. «Te lo prometo». Rafi sonrió, pero era una sonrisa vacía, desprovista de esperanza. «Si la encuentran, dile que lo siento. Dile que nunca dejé de intentar protegerla, incluso cuando la estaba traicionando». 6 meses después de la operación Anclaje, Eitan recibió un sobre sin remitente en su apartamento de Tel Aviv. Dentro había una sola fotografía: una joven de cabello oscuro, delgada pero viva, sentada en lo que parecía ser un café en alguna ciudad europea. En el reverso, alguien había escrito con tinta azul: «Deuda pagada. V». Volkov había cumplido su promesa. La hija de Rafi había sido encontrada y liberada en una operación que nunca aparecería en ningún archivo oficial. El grupo sin nombre había perdido un activo valioso, pero no había sido destruido. Seguía ahí afuera, paciente, esperando. Eitan mostró la fotografía a Rafi durante una visita a la prisión donde cumplía una sentencia reducida por cooperación con la investigación. El viejo falsificador lloró por primera vez desde que Eitan lo conocía, sosteniendo la imagen con manos temblorosas como si fuera lo más precioso del mundo. «Gracias», susurró, «gracias. No me agradezcas a mí, agradece a Volkov». «¿Dónde está?» «No lo sé. Desapareció después de entregar a tu hija. Probablemente nunca lo sabremos». Rafi asintió, aceptando la incertidumbre con la resignación de quien ha aprendido que algunas preguntas no tienen respuesta. Y el capitán, Pak, vive en Haifa ahora, bajo una nueva identidad. Trabaja como consultor marítimo para una empresa de transporte. Sus hijos piensan que murió en el mar. Es más fácil así. ¿Más fácil para quién? Eitan no respondió. No había respuestas fáciles en su mundo, solo elecciones difíciles y consecuencias que se extendían como ondas en el agua, tocando vidas que nunca sabrían cómo habían sido salvadas o destruidas por decisiones tomadas en casas seguras y barcos oxidados. La última pieza del rompecabezas llegó un año después de la operación, cuando Yael fue ascendida a jefa de la división de análisis de señales del Mossad. En su discurso de aceptación, dijo algo que Eitan nunca olvidaría. «En nuestro trabajo, a menudo medimos el éxito por lo que evitamos que suceda. Las guerras que no estallaron, los ataques que no ocurrieron, las muertes que no se produjeron. Nadie nos agradece por estas victorias invisibles, porque nadie sabe que existieron. Pero nosotros sabemos. Y ese conocimiento es nuestra carga y nuestro privilegio». Eitan la escuchó desde el fondo de la sala, pensando en todas las victorias invisibles de su propia carrera, en los barcos interceptados, los agentes protegidos, los secretos guardados,
en el capitán Pac, que había elegido la humanidad sobre la obediencia, en Raffi, que había traicionado por amor y había sido perdonado por la misma razón, en Volkov, el fantasma que había reaparecido para pagar una deuda que nadie sabía que existía. Y pensó en los 200 kilogramos de gas sarín, que ahora eran nada más que moléculas neutralizadas en un contenedor sellado destinado a un almacén subterráneo donde nadie los encontraría jamás. Esa era la verdadera victoria. No la captura del barco, no la destrucción de las armas, sino el simple hecho de que miles de personas seguirían viviendo sus vidas sin saber nunca lo cerca que habían estado de perderlo todo. El último día de su servicio activo, Eitan visitó el puerto de Ashdod donde el Meteor Star había anclado por última vez. El barco ya no existía, había sido desmantelado y vendido como chatarra, pero el muelle seguía ahí, un recordatorio silencioso de una noche que había cambiado todo. Se quedó mirando el agua hasta que el sol se puso sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Pensó en su hija, que ahora era una mujer adulta con hijos propios, y se preguntó si algún día podría contarle esta historia. Probablemente no. Algunas verdades eran demasiado pesadas para compartir, demasiado complejas para explicar, sin traicionar todo lo que representaban. Pero quizás, pensó mientras se alejaba del muelle, eso era lo que significaba realmente servir. No la gloria, no el reconocimiento, sino el silencio. El peso de saber lo que habías hecho y aceptar que nadie más lo sabría jamás. Eitan caminó hacia su coche, dejando atrás el puerto y las sombras de una vida dedicada a proteger a quienes nunca sabrían su nombre. En su bolsillo, una fotografía doblada, su hija de niña sonriendo frente a un parque, ignorante de los monstruos que su padre había enfrentado para que ella pudiera seguir sonriendo. Era suficiente, tenía que serlo. En las sombras del mundo de la inteligencia, donde la lealtad era la única moneda que importaba y el silencio era la única recompensa, eso era todo lo que cualquiera podía esperar. Lealtad, deber, silencio, verdad. El código no era solo una lista de palabras, era una forma de vida. Y aunque nadie lo supiera jamás, esa vida había salvado miles de otras que seguirían adelante, ignorantes y agradecidas sin saberlo, protegidas por hombres y mujeres cuyos nombres nunca aparecerían en ningún libro de historia. Así era como debía ser, así había sido siempre, y así seguiría siendo. Mientras hubiera barcos que interceptar, secretos que guardar, y una delgada línea invisible entre la civilización y el caos que alguien tenía que defender. Eitan arrancó el motor y se alejó del puerto, dejando atrás el pasado y todos sus fantasmas. Adelante lo esperaba el silencio de la jubilación, un silencio que sabía que nunca sería completo. Porque en su mundo nadie se retiraba realmente, solo esperaban la siguiente llamada, el siguiente sobre Manila, la siguiente misión imposible que alguien tenía que completar. Y cuando esa llamada llegara, si llegaba, Eitan sabía que respondería. Siempre lo hacía. Era lo único que sabía hacer.